Esta noche en Punto de Vista conoceremos los objetivos y el futuro que tiene la evaluación al magisterio propuesta por el Ministerio de Educación. Acompáñenos. Esta noche, para hablar sobre la evaluación académica al magisterio propuesta por el Ministerio de Educación, nos acompañan la doctora María Elvira Aguirre, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UTPL. Está también con nosotros la doctora Miriam González, directora provincial de Educación y representante del Ministerio de Educación en nuestra ciudad y provincia. Nos acompaña también la doctora Jenny Torres Mora, especialista en Ciencias de la Educación y Investigación. Hoy por hoy se desempeña como supervisora provincial del sistema educativo. El equipo de producción de Punto de Vista consultó a 3 conocidos y emblemáticos profesores del sector primario y secundario de nuestra ciudad sobre las características y funciones que cumple la evaluación en el proceso educativo. Veamos el primer reportaje de hoy. Para mí lo de la evaluación, pero bien hecha, ¿no?, es fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel de maestros como de alumnos. O sea, evaluar es hacerse preguntas sobre lo que se ha hecho, qué nivel de calidad tienen todos los procesos, ¿no? En el sistema educativo debe existir reciprocidad. Si existe evaluación para los estudiantes por parte de los maestros, cuando estamos nosotros cumpliendo un proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, a medida que el proceso de enseñanza-aprendizaje avanza. Todos los maestros tienen que entrar dentro, por sí mismos, de esta necesidad de la evaluación. El maestro tiene que prepararse mucho más porque tiene que trabajar con el elemento humano, que a más de conocimientos requiere afectividad, requiere ese reconocimiento y esa valoración como ser humano. La evaluación tiene que ser hecha técnicamente. Los estudiantes están en pleno derecho para evaluar también a sus docentes. Yo pienso de que los estudiantes, inclusive con conocimiento de causa o con elementos de juicio, tendrían suficientes argumentos como para permitirnos inclusive la superación que los docentes podríamos alcanzar a raíz de las observaciones que ellos hagan sobre una evaluación que plantearían respecto a los docentes. Los alumnos evalúan a los maestros, si le entienden, si tiene paciencia, si los contenidos que da son los que tiene que dar. La evaluación integral, hablaríamos en primera instancia, o podríamos hablar en primera instancia respecto a la parte científica, por ejemplo, a lo que es meramente cognoscitiva. Eso me ha permitido superar algunas falencias que como ser humano que soy, cometo. Las instancias que se tienen que manejar y que se tienen que estudiar a nivel de las leyes del magisterio y a nivel de la misma constitución del país, creo que son aquellas que se han de determinar, desde luego, desde un análisis valorativo, en donde no solamente esté el asunto conocimiento, la calidad de la educación no está solo en el maestro, también está en la implementación, está en la capacitación que puede dar. Doctora Aguirre, buenas noches, bienvenida. ¿Por qué es importante el proceso de evaluación continua, integral en el proceso educativo?
Bueno, el proceso de evaluación ciertamente es un pilar fundamental en todo el proceso educativo. Los maestros, los docentes, los estudiantes, la comunidad educativa debe estar inmersa en este proceso de evaluación. Desde este tema, desde la universidad, nosotros lo hemos concebido en cuanto a la formación de nuestros futuros maestros, con todo un proceso de pensar en que la educación, sin el elemento de evaluación, no estaríamos hablando de una educación de calidad. ¿Los maestros ecuatorianos tienen una cultura de evaluación? Deberían tenerlo porque parte del sistema educativo está evaluar a nuestros estudiantes. Ese evaluar a nuestros estudiantes también implica autoevaluarnos como docentes, autoformarnos, autocapacitarnos y por lo tanto los maestros, parte de su formación, parte de su convivir diario en el proceso educativo significa también evaluar. ¿Hay diferencias en cuanto al sistema educativo ecuatoriano en las evaluaciones que se hacen en los colegios privados y las evaluaciones de los colegios públicos? No debería existir diferencia. Sin embargo, al tener una reforma educativa ecuatoriana donde nos presentan cuáles son los elementos esenciales que un estudiante debe conocer, en base a esos elementos esenciales se debería preparar no solamente la evaluación escrita, que significa un elemento más de todo el proceso de evaluación. En el momento que un profesor planifica, que una institución planifica para los diferentes años curriculares, parte de esa planificación debe concebir la evaluación. Por lo tanto, las instituciones particulares como las fiscales deben atender a todo este proceso y no debería existir diferencia. ¿Quién controla, quién mide la calidad del maestro ecuatoriano? Bueno, el ente oficial es el Ministerio de Educación. Es por eso que dentro de las políticas que fueron aceptados en el Plan Decenal de Educación, todo el proceso integral de evaluación está concebido dentro de este plan. A través de las diferentes instancias que el Ministerio tiene a nivel nacional, pues ejerce un proceso de seguimiento, supervisión, en el cual todas las instituciones educativas del régimen Sierra, Costa Oriente y en los diferentes niveles educativos están inmersos en esto. ¿Es una evaluación continua, es una evaluación anual? ¿En qué difiere? Internamente las instituciones, dependiendo de su concepción, especialmente en el ámbito particular o privado, pues ellos sí hablan de una evaluación procesual, ¿no? Procesual en cuanto a conocimientos de sus estudiantes, en cuanto a seguimiento de los aprendizajes, pero también en cuanto a sus profesores, no solamente por nivel de cumplimiento de unos contenidos, sino también en cómo se va trabajando el proceso día a día, ¿no? ¿Y ha sido efectiva? Creo yo que sí. Además, los resultados de las últimas evaluaciones presentadas por el mismo Ministerio de Educación lo comprueban. Sin embargo, tampoco son los mejores resultados, ¿no? Creo yo que la educación privada particular sí ha dado mejores cuentas, sin embargo, no está todo dicho y creo que todas las instituciones, tanto privadas, fiscales, fiscomisionales, municipales, deben entrar seriamente en todo rever el proceso de la educación para ir a este fin de la calidad de la educación que todos queremos. Doctora González, buenas noches. ¿Bajo qué objetivos el gobierno, representado por el Ministerio de Educación, intenta evaluar a los maestros? Sí, realmente el objetivo del Ministerio de Educación es realizar un monitoreo de la calidad del sistema nacional educativo y poder tomar correctivos al respecto, porque siempre hemos sido criticados de, por ejemplo, que los cursos de capacitación no están de acuerdo a las necesidades reales ahora de los avances de la ciencia y tecnología, y justamente nosotros para establecer las falencias que tenemos en el sistema educativo es lo que se ha implementado este Sistema Nacional de Evaluación y recordar a la ciudadanía que este viene de una parte de las 8 políticas del Plan Decenal de Educación, justamente está en su política sexta, y que la misma fue parte de una aprobación del pueblo ecuatoriano un 26 de noviembre del 2006, en donde cerca del 70% de ecuatorianos, incluido la gran mayoría de magisterio, dijimos sí
a estas 8 políticas del Plan Nacional de Educación. ¿Qué hará el magisterio con los resultados que arroje la evaluación? El Ministerio de Educación estamos esperando estos resultados justamente para tomar correctivos, poder nosotros mejorar esta situación en donde hayan las deficiencias que nosotros logremos detectar para, en base de eso, en primer lugar, tomar correctivos en los cursos de capacitación. Y por eso establece que si en la primera evaluación el maestro no tiene una calificación buena, pues entonces será sometido un año a una capacitación gratuita y luego pues el maestro estará preparado para desenvolverse. ¿Cuál es la reacción del magisterio frente a la intención de la prueba? Bueno, realmente todos los procesos que inician ofrecen resistencia. Como es un proceso nuevo, como usted lo manifestaba, no hay una cultura de evaluación en parte del magisterio, pues por lo tanto llama la atención, hay cierta confusión, de esto se aprovechan algunos gremios, podemos decir, algunas circunstancias políticas y poder desinformar al magisterio. ¿Hay una fuerte oposición en el magisterio lojano? Más bien hablaría yo a nivel del gremio, porque en los 16 talleres que nosotros preparamos con la participación de los directivos de los planteles, tanto de educación básica como de educación media, la asistencia de ellos fue el 100%. Luego se comenzó a desinformar que tenía un carácter punitivo, que tenía otras situaciones el Ministerio de Educación, lo que no es verdad, y por lo tanto comenzó a crear resistencia. Dentro del ámbito punitivo del que usted trata, ¿el ascenso a la categoría no se dará para los estudiantes, para los profesores que tengan una mala evaluación? No, realmente el ascenso de categoría es para aquellos maestros que no se presenten a la prueba. Si el maestro se ha presentado, ha cumplido, aún teniendo la nota de insuficiente que será sometido a un año, él ha cumplido con su evaluación, por lo tanto podrá acceder al ascenso de categoría. ¿Hay un diálogo con la UNE y con su persona, con su autoridad para saber cuántos maestros, pronosticar cuántos maestros no se van a presentar? Bueno, eso es difícil determinar cuántos maestros no se van a presentar, pero sí le aseguro, María Isabel, que tenemos un gran porcentaje de maestros en nuestra provincia de Loja que se están preparando, están haciendo círculos de capacitación, conversando entre ellos, incluso intercambiando experiencias de un colegio a otro para prepararse para las pruebas en el mes de octubre que va a ser evaluada en la provincia de Loja. Doctora Torres, buenas noches. ¿Están listos los maestros lojanos para la evaluación? ¿Hay información? ¿Se conocen los contenidos, la dinámica de las pruebas? Gracias, un saludo cordial y el agradecimiento por la invitación a este espacio de opinión. En verdad, pues María Isabel, la evaluación es tan antigua como la vida misma, entonces la evaluación siempre ha existido en todas las instancias del quehacer humano. Yo creo que rara es la persona pues de que no haya aplicado una evaluación en su vida, pues ya sea científica o empíricamente. Entonces la evaluación viene a ser como una ventana que nos permite pues ver el rumbo que están tomando los procesos en el sistema educativo nacional, ¿no es cierto? Y a la pregunta pues de que si los maestros están preparados, el Ministerio de Educación pues no va a llamar a las ciegas a una evaluación, sino que siempre da parámetros en qué áreas los va a evaluar, en conocimientos específicos de las áreas que dictan, de su especialización, conocimientos pedagógicos, didácticos, metodológicos, y entonces pues el maestro tiene que prepararse. ¿Hay temores en el maestro lojano de su contacto con este sector? Yo creo pues que en parte sí, me parece que sí, porque la evaluación pues desde un punto de vista conductista era sancionadora, ¿no es cierto?, solamente examinadora, pero pues nosotros pretendemos una evaluación formativa, educativa, en la que los maestros pues ya en el sistema ya no solamente sea sesgada la evaluación y segmentada solamente para los alumnos y con carácter a veces sancionador, sino que sea pues una evaluación integral, como dijo la doctora Miriam, pues al sistema educativo nacional. ¿Por qué hacer la evaluación propuesta por el Ministerio cada año y no hacerla de manera continua? Me parece que el sector público pues somos una cantidad considerable de profesores, son 130,000 profesores y amerita pues que en forma
alternativa pues vaya tomándose ese 25% que se ha considerado y que está también contemplado como un subproyecto en el Plan Decenal de Educación en la Política. ¿Hay una cultura de evaluación en el maestro Lojano? Hasta hoy ha sido poca. Institucionalmente pues se hacen las evaluaciones. En antes pues las evaluaciones hacía el supervisor juntamente con el director de la escuela y había incluso una calificación a esa evaluación que nos hacían cada año cuando yo era maestra. Pero luego pues se dejó de hacer esa evaluación. ¿Y los resultados de esa evaluación incidían en la planificación curricular, por ejemplo? Los resultados de esa evaluación nos daban los parámetros para ver en qué estábamos con logros significativos y también con falencias. Y nosotros mismos, pues, por nuestra cuenta nos hemos preocupado de prepararnos, de capacitarnos para un mejor desempeño profesional, y también el Ministerio de Educación pues ha sido el promotor de algunos cursos. Aquí mismo en convenio con la Universidad Técnica pues han habido algunos cursos que nos han preparado, por ejemplo maestros.com, las pedagogías innovadoras, pensamiento crítico, todas esas que nos han sido oportunidades para que el maestro vaya preparándose. Vamos a hacer un primer corte comercial. Al volver analizaremos en qué radica el conflicto de la UNE con el Ministerio de Educación, pero sobre todo también les comentaremos los contenidos y la forma de evaluación de la prueba propuesta. En este segundo reportaje veremos la posición de la UNE, cuáles son sus argumentos para oponerse a la prueba, y además analizaremos también la posición de los maestros que apoyan la evaluación. El Ministerio de Educación desarrolló, planteó, propuso, presentó una cantidad de pruebas para el ingreso de 12.000, 15.000 o 17.000 maestros que debían ocupar plazas de escuelas, de colegios, y se les tomó un examen. Hubo la protesta, pero no había ingreso al magisterio si es que no había esa evaluación, ese examen. Ahí probamos que realmente el maestro no estaba capacitado. Y no es culpa de él, por favor. No estaba capacitado, porque no estaba capacitado en las preguntas de escritorio que hizo el Ministerio de Educación. Porque lo que hace el Ministerio de Educación es simplemente una actitud de escritorio, pero no vive la realidad. Vivir la realidad es cosa muy distinta, ver cómo están nuestros jardines, nuestras escuelas, nuestros colegios, nuestras universidades. Es vivir eso si la administración universitaria va a ser también de corte gubernamental. Entonces hay que vivir la universidad, hay que vivir la realidad para poder dar. Yo creo que las pruebas no están concebidas realmente para crecer la situación de la educación en calidad. La educación en calidad no tiene que ver, sino prioritariamente, con la capacitación y formación del maestro. Los maestros no están en contra de la evaluación, precisamente porque la evaluación en algunos establecimientos se efectúa ya diariamente.
es una evaluación constante que la efectúan los maestros. Es fundamental y primordial de que se elabore primero una capacitación para poder determinar cuál es, ahí sí diagnosticar. Pues debería apuntar al mejoramiento en sí, pero con una planificación adecuada, una evaluación que permita al maestro trabajar en armonía, no estar a lo mejor pensando de que por una sanción tiene que estar preocupado por eso y a lo mejor descuida muchos otros aspectos. La Unión Nacional de Educadores de muchos años atrás ha planteado un proceso de evaluación integral a todo el sistema educativo. Nosotros reconocemos que el sistema educativo en el país está en crisis. En el año 1999 y en el 2002 le planteamos al gobierno una ley de educación con participación social, discutida y trabajada con los padres de familia, con los estudiantes, con las universidades y con los docentes y las docentes de todo el país. Presentamos al país la propuesta de educación para la emancipación. En esta propuesta hay un amplio capítulo que habla de la evaluación integral, la evaluación a todo el sistema educativo. Los maestros no nos oponemos a la evaluación. Aquí están nuestras propuestas para la evaluación. Lo que nos oponemos es al carácter sancionador, al carácter punitivo, que en este caso lamentablemente el propio Rafael Correa propone en los considerandos del acuerdo 025. El ministro de Educación, Raúl Vallejo, invoca el artículo 346 de la Constitución, que textualmente dice que habrá una entidad pública con autonomía para realizar la evaluación integral interna y externa del sistema educativo y mejorar la calidad. La pregunta nuestra es, ¿dónde está esta entidad pública? No existe, tiene que crearse. Y le hemos planteado al Ministerio de Educación y en los últimos días al Presidente de la República que la cree y que la integre no con nosotros, no con la Unión Nacional de Educadores, sino con los representantes de las universidades, institutos pedagógicos y del Ministerio de Educación. Doctora González, ¿qué buscan medir las pruebas propuestas? Lo que nosotros deseamos medir es justamente los conocimientos específicos de los maestros, su conocimiento pedagógico y sus habilidades didácticas, porque justamente uno de los reclamos de los padres de familia y de los mismos alumnos es que el maestro no tiene pedagogía, que el maestro no tiene didáctica, y nosotros queremos conocer cómo se encuentra en esta área los maestros lojanos y por ende ecuatorianos para poder tomar correctivos al respecto. Entiendo que será una evaluación interna y una evaluación externa. Coméntenos un poco el proceso. Sí, en un inicio vamos a tener la evaluación interna en donde va a participar el padre de familia, el alumno, el compañero del maestro y su directivo. Y en el caso de las escuelas unidocentes, el que va a participar directamente es el señor supervisor. Por lo tanto, habrá una calificación de un 50%. Incluso el mismo maestro se va a autoevaluar. Tiene un 5% esta calificación, el compañero la evaluación un 5% y la más alta calificación va a ser el directivo, que va a observar la clase del maestro y va a dar su pronunciamiento. El padre de familia también participa con una calificación del 8% y el estudiante con un 12%. ¿Dónde radica la crítica de la UNE? Han dicho que la prueba propuesta es punitiva. Ellos indican pues de que tiene carácter sancionador y que el maestro que no cumpla con un cierto porcentaje se irá afuera. No es verdad, porque el ministerio ya ha tomado para esto los correctivos necesarios y en caso de que en la primera prueba el maestro tenga una calificación de insuficiente, inmediatamente ha realizado ya los convenios con las universidades del país para proceder a actualizarlo al maestro, a perfeccionarlo en la área donde él no ha respondido y poder así tomar una segunda oportunidad al maestro ecuatoriano. Y en esta ley no es que el señor presidente ahora la ha implementado ni el señor ministro, esto está en el
artículo 38 de la Ley de Carrera Docente y Escalafón, en donde nos habla pues que el maestro que no se pueda desempeñar profesionalmente puede ser destituido del Pero cargo. también la UNE habla y pide la derogación del artículo 025, porque dicen que atenta a la Constitución que establece el derecho al trabajo. Así es, no se le está quitando al maestro el trabajo, porque ya les indico que en una primera evaluación que se va a dar el maestro no queda fuera, sino que se le va a dar una segunda oportunidad de 1 año de capacitación gratuita, y sobre todo tomando en cuenta que los maestros tenemos nuestro título docente y también tenemos nuestros años de experiencia. Por lo tanto, las evaluaciones va a ser en cada área específica. Por ejemplo, el maestro de parvularia, educación inicial, va a ser evaluado en esa área. El maestro de 2º a 7º año de educación básica también en las 4 áreas. Es decir, de lo que da en su clase, de su día a día. Totalmente de su quehacer diario. ¿Qué pasará con los maestros que ya deben jubilarse? Bueno, realmente por 3er año consecutivo hemos tenido la implementación de la jubilación voluntaria. Si nosotros recordamos, hace 2 años un maestro para jubilarse tenía un incentivo de $800. Es el señor ministro de Educación quien, tomando en cuenta pues esta situación que tenía una remuneración muy baja, trató por todos los medios buscar los mecanismos económicos y subió un 15% más, y por lo tanto se inició con $12,000 como incentivo para que los maestros puedan jubilarse. Y pues ahora tenemos también un monto superior hasta de $20,000, tomando en cuenta que de todos los servidores del país ninguno tiene una jubilación voluntaria con ese monto. ¿Los resultados de la prueba no serán mecanismos para obligar a que los maestros se jubilen? De ninguna manera, porque el proceso ya inició ahora en junio, antes del proceso de evaluación, y es sobre todo el 3er año consecutivo pues que se da este proceso de jubilación voluntaria. En 2 días hemos tenido ya 130 inscritos, pero como lo manifiesto, su carácter es voluntario, nadie los está obligando a los maestros, por lo tanto es decisión personal de ellos. Doctora Aguirre, desde su visión académica, ¿cuál es su criterio, su evaluación sobre la estructura académica de la prueba propuesta? Bueno, yo quisiera remontarme un poco más atrás. En la UNESCO, en la Declaración Mundial de Educación Superior, ya en 1998, habló de la importancia de todo el proceso educativo y de que se debe hablar de un proceso integral en la formación, en la evaluación y sobre todo en que estos procesos de evaluación mejoren la calidad de la educación. Luego ya en el 2003 tuvimos un ejemplo en Chile donde se aplicó este mismo sistema de evaluación y obviamente, como decía la doctora, todo proceso de evaluación implica un desajuste, un desequilibrio, un proceso de nerviosismo hasta no saber cuáles son los resultados. En cuanto a lo que se está viviendo en este momento en nuestro país, yo creo que el Ministerio de Educación, en colaboración con algunas universidades del país, ha elaborado técnicamente las evaluaciones, como bien decía la doctora González, abordando áreas temáticas de conocimiento de los maestros. Sin embargo, yo creo que es importante recalcar que al ser la educación básica que abarca desde primero hasta 10º año, sí es un tema que los maestros deberán considerar, puesto que un maestro de educación básica debería estar preparado para trabajar en todos esos años curriculares. ¿Es una prueba que recoge la participación social y el criterio del maestro? Sí existe una participación. Yo creo que todo el proceso de evaluación previo a este Sistema Nacional de Evaluación existió toda una relación directa con entes de actores, formadores, instituciones como la CONFEDEC, como la Asociación de Colegios Nacionales, privados también, que trabajaron en este tema. El Contrato Social por la Educación también ha sido un actor y participativo de este tema, y yo creo que ha recogido ideas, ha recogido situaciones y también de aquellos que están en el día a día, ¿no? ¿Podríamos pronosticar que los resultados de las pruebas harán que los maestros vuelvan a las aulas universitarias? Yo creo que en alguna medida sí, puesto que a veces por nuestra propia naturaleza creemos que nuestros conocimientos son suficientes para desempeñar cualquier área, no necesariamente solo en los educadores. Un profesional de la ingeniería, un profesional de
del área biológica, podría pensar que al finalizar sus estudios universitarios conoce todo. Sin embargo, yo creo que está en nuestra forma de ser el actualizar nuestros conocimientos, y mucho más si estamos en el tema de educación, en donde las tecnologías, en donde el mundo globalizado hace que los niños estén al día, y obviamente los maestros deben estar a la par de esa evolución que la misma sociedad nos exige. Doctora Torres, ¿la UNE subestima la capacidad de los maestros? Bueno, cada quien tiene su criterio acerca de ello, pues, pero igual pues yo me quiero referir a lo que dice el doctor Fausto Aguirre, que el problema pues está en que el sistema educativo nacional en este siglo XXI que estamos pues continúa enfrentando problemas, y hay un consenso nacional pues de que el principal nudo crítico de la educación es su falta de calidad, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que mirar tres dimensiones: la eficiencia de la educación, pues en el sentido en que debe responder a los objetivos de la enseñanza, ¿no es cierto? La eficacia, pues debe responder a los conocimientos, las destrezas, capacidades, habilidades que debe el maestro desarrollar en sus alumnos, y la pertinencia pues a las demandas sociales que esa educación debe tener. Por lo tanto, pues hablar de la calidad de la educación pues no podía soslayarse tampoco pues la profesionalización de los docentes, que son los principales actores, porque ellos son los que en verdad en el aula, los artífices que hacen la educación. ¿Se capacitan de manera permanente los maestros? ¿Se hacen un ejercicio de autoevaluación? Esa sería una reflexión para cada uno de nosotros. En verdad que a veces muchos de los profesores se olvidan, o sea, ingresan al magisterio y se olvidan de la capacitación, o se olvidan de un libro para poderse ellos mismos autoeducar. Entonces es necesario ese cambio de actitud, esa conciencia, no solamente personal sino nacional, de que el magisterio tenemos que estar preparados para enfrentar un reto tan específico. ¿El maestro es el eje fundamental de la calidad del proceso educativo? Son varios, ¿no? Son varios, pero por eso decimos una evaluación al sistema educativo nacional. Y se propone también el sistema educativo nacional algunos desafíos. Por ejemplo, vemos nosotros en la educación inicial, ¿no es cierto?, que hoy se cubre ya más de un 60% de la educación inicial de 3, 4 años, y el ministerio se ha preocupado de dar las partidas docentes para este fin. En la educación preprimaria pues ha habido un incremento bastante grande. La educación primaria casi está cubierta en el 100%, no así la educación media pues que todavía tiene resultados un poco insatisfactorios. Doctora, una realidad muy común del maestro del sector primario de la ciudad y de la provincia es que tiene 2 y 3 trabajos. ¿Ese maestro podrá capacitarse? ¿Le irá bien en las pruebas? Yo creo que mientras el profesor más experiencia docente tenga, será en su beneficio. Por lo tanto, si está desempeñando más de una función, yo creo que el maestro estará en condiciones de ser favorecido en las pruebas. Es así que, por ejemplo, hay una característica en nuestra provincia de Loja. El maestro lojano es muy preparado. Un 35% tiene maestrías, tiene, o sea, títulos de cuarto nivel, y por lo tanto muchos de ellos también son maestros, tantos en las universidades de nuestra provincia, y por lo tanto ellos ya están teniendo experiencia en este proceso de evaluación, porque ellos son evaluados permanentemente tanto en la Universidad Técnica como en la Universidad Nacional. Ese proceso de capacitación de cuarto nivel del 35% de los maestros se ha hecho a título individual, un esfuerzo personal, lo ha apoyado el gobierno, el ministerio, los colegios. Los títulos de cuarto nivel son esfuerzos personales.
En eso sí es el maestro pues que ha tomado ese reto, y sobre todo que nuestra provincia a nivel nacional es considerada por su cultura, por la capacitación de su gente, y es así que tenemos muchos maestros de renombre, pues por lo tanto yo es lo que hago un llamado al magisterio de nuestra provincia, que son procesos transparentes. Igual cuando se hizo el llamado dando cumplimiento al acuerdo 708 para el concurso de directivos, para el concurso de ingresos a los maestros, ¿qué pasó? Que se pusieron las pruebas de ensayo en la página web del Ministerio de Educación para que todos tengan acceso a conocer estas pruebas de ensayo. En igual forma, para la evaluación externa también se va a poner una prueba, pues por lo tanto no va a ser desconocida. Tipo ensayo. Así es, tipo ensayo. Vamos a hacer un segundo corte. Al volver hablaremos sobre los retos y el futuro de la educación en el Ecuador. Acompáñenos. Somos la Universidad Católica de Loja. Somos la Universidad Católica de Loja. Estamos más cerca de la gente. Estamos más cerca de la gente. Tenemos la mejor tecnología para educación. Tenemos la mejor tecnología para educación. Innovamos en procesos educativos. Lideramos procesos de calidad en educación. Lideramos procesos de calidad en educación. Servimos efectivamente a la comunidad. Servimos efectivamente a la comunidad. Brindamos la formación que el país necesita. Brindamos la formación que el país necesita. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. En el tercer y último reportaje de Punto de Vista de hoy veremos los beneficios que persigue el contrato social por la educación. También evaluaremos los objetivos que busca la planificación en la educación. Veamos. Y sirve también para reafirmar, para confirmar aquello que está bien. Por lo tanto, la evaluación, insisto, es un requisito indispensable para poder trabajar en mejores condiciones. En las instituciones privadas tenemos como actividad propia, implementada, el planificar. Sobre todo en educación a distancia, que es el ámbito en el que yo trabajo, todo tiene que preverse, todo tiene que ser debidamente planificado. Y una fase de la planificación es la evaluación. La evaluación es un proceso sistemático, continuo, planificado, que tiene como finalidad conocer los logros obtenidos, sea en un proceso de enseñanza-aprendizaje o para ver los progresos, los alcances conseguidos en una institución. La evaluación siempre debe considerársela como un instrumento, como un mecanismo, no como un fin en sí mismo. Por lo tanto, tiene siempre como finalidad la mejora.
Si una institución no utiliza esta herramienta de la evaluación, pues no podría detectar a tiempo dónde están sus deficiencias, sus limitaciones, sus fallas, los vacíos. Es muy importante, como decía antes, es consubstancial a toda actividad, mayormente en educación. Necesitamos nosotros conocer cada bimestre, cada semestre, cada año, cómo vamos avanzando en los diferentes procesos. Doctora Aguirre, ¿la educación básica del país está enferma? No diría de esa manera. Realmente el hecho de estar en un proceso que está en un debate nacional donde existen los actores, los interesados y que ha existido ciertamente un espacio de debate, ha puesto a la educación en general, no solo la educación básica, en la mira. Eso hace, yo lo veo como saludable, un proceso saludable del cual queremos sacar lo mejor, queremos desarrollar y pienso yo, obtener cuáles son las fortalezas de la educación básica, de la educación inicial, cuáles son las fortalezas de los maestros, cuáles son los niveles de logro de los estudiantes. ¿Hay diagnósticos puntuales previos sobre eso? Sí, yo creo que la UNESCO, a través de todo el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación, ha venido un proceso de evaluación de logros académicos ya desde de 1996. Acá el Ecuador, cuando aplicó las pruebas Aprendo para la medición de logros, han servido como una base, pero pienso yo que ha sido también la pauta para determinar que la evaluación no solamente se mira desde los niveles de logro de los niños. La evaluación es un proceso integral donde todos los actores deben estar inmersos, es decir, los maestros, el sistema educativo como tal, los padres de familia, los niños y la comunidad, que es la beneficiaria. ¿Cuál es el paso siguiente después de la evaluación a los maestros? Bueno, desde el punto de vista como universidad responsable de la formación de los maestros, creo que hay un gran reto en formar a maestros para una nueva generación, en formar a maestros capaces de desarrollar competencias y habilidades, primero en ellos mismos y luego transferir eso a sus estudiantes. Creo yo que los pilares fundamentales de la educación, primero es el conocer, luego el saber hacer y luego el ser. ¿Y quién debe financiar este proceso de capacitación? Más que un proceso de capacitación, yo creo que frente al estamento superior, que somos las universidades, debemos también mirar hacia adentro en cómo están nuestros pensum, cómo están nuestros niveles de formación, nuestros niveles de actualización. Sobre todo ahora se habla de un proceso de educación a través de competencias, ¿no? Luego las instancias respectivas como el ministerio tendrá también un reto de cómo manejar este proceso de capacitación a los docentes que realmente respondan a las necesidades que se evidencien. Y también yo creo que la comunidad y los padres de familia deberían trabajar de manera de la mano con la escuela, porque también son actores importantes en el proceso de educación. Doctora González, expliquemos a la ciudadanía cómo será el proceso de calificación de las pruebas. Las pruebas tendrán dos instancias. En primer lugar va a haber una evaluación interna en donde va a tener una calificación del 50% y va a intervenir aquí la misma persona que se va a autocalificar, que es la autoevaluación, la coevaluación, la evaluación del directivo, la evaluación de los padres de familia y la evaluación de los alumnos. Y luego viene una segunda instancia que es ya la evaluación externa, en donde igualmente va a tener una calificación del 50% del total de la calificación y se van aquí a evaluar los conocimientos específicos, que va a tener un porcentaje del 30%, los conocimientos pedagógicos un 10% y las habilidades didácticas otro 10%.
y las personas pues que no completen entre las dos evaluaciones menos del 60% se someterán a esta capacitación gratuita. ¿Es cierto el hecho de que los maestros que obtengan más del 70% recibirán un estímulo económico anual? Eso es muy importante también recalcar a los maestros, pues de que todo el maestro que se ha capacitado permanentemente, por supuesto va a tener un incentivo de $1,200 anuales por 4 años, van a ser también ellos maestros de formadores o también van a ser tutores de los otros maestros que no han cumplido pues su porcentaje, van a tener becas, pasantías y yo creo que también es una motivación y una recompensa al maestro que ha sabido prepararse. ¿Qué representa la UNE para la educación del Ecuador? La Unión Nacional de Educadores pues es la representación del gremio de los maestros que atiende, igual que el Ministerio de Educación, las necesidades tanto de los maestros como de los alumnos, porque en ese objetivo nosotros nos mantenemos, dar atención y mejorar la calidad de vida del maestro ecuatoriano y sobre todo brindar una educación de calidad y calidez, que es ahora el eslogan del Ministerio. ¿Es un gremio positivo para el desarrollo de la educación? Bueno, realmente eso es lo que nosotros queremos en base del diálogo conseguir. Realmente durante mis 3 años que he estado frente a Dirección de Educación hemos mantenido nosotros una conversación, un diálogo y hemos tratado de enrumbar por mejores límites lo que es la educación en nuestra provincia de Loja. Este último tema de evaluación más bien es el que nos ha distanciado un poco, pero yo creo que con el diálogo, con el consenso con los compañeros del gremio, pues podemos nosotros enrumbar también y direccionar mejor el criterio de los maestros lojanos. Doctora, temas puntuales que usted recomendaría a los maestros se revisen como un examen preparatorio para la evaluación. Entre los temas puntuales sería en primer lugar la lectura crítica, los conocimientos en didáctica, la metodología, los métodos, las bases de los métodos para aplicarlos, las técnicas, recursos didácticos que deben, o sea, los componentes propiamente del currículo. Y la planificación curricular, todo lo que significa el currículo en su primero, segundo y tercer nivel de concreción. ¿Cómo ha reaccionado el magisterio de la provincia? ¿Se están reuniendo, están buscando venir a la ciudad para capacitarse? ¿Cómo va el tema en la provincia? Bueno, de las experiencias que yo tengo, pues aquí en la ciudad están haciendo círculos de estudio en algunas escuelas, entre sus profesores y los directores, pues como ya tuvieron una experiencia de presentarse a un concurso, pues ellos también están participando como coordinadores de esos círculos de estudio. En la zona donde yo presto mis servicios como supervisora, pues están muchos, y por qué no decir todos los maestros motivados, asimismo reuniéndose, pidiendo información. Le comentaba la doctora Miriam pues que me piden también pues bibliografía para poder documentos para ellos poder también prepararse. ¿Qué mecanismos, doctora, se utilizará para difundir la propuesta y tener ensayos de evaluación? Si realmente pues ahora lo que está de moda y utilizamos la ciencia y tecnología es la página web del Ministerio de Educación. Todos los acuerdos, todo lo que se determina en el Ministerio de Educación está expuesto para que absolutamente todos los ecuatorianos tengamos acceso. ¿Están accediendo los maestros lojanos a la página? ¿Tenemos estadísticas? Estadísticas no la tenemos, pero en cambio, cuando sale ya un documento del Ministerio de Educación, ellas se están llamando a preguntar, a orientarse pues como directora de educación para que los oriente también a ellos y nos podemos dar cuenta de que el maestro ecuatoriano está utilizando esta herramienta tan importante pues como es ahora la página. ¿Qué pasará con los maestros que se nieguen a evaluarse? Realmente eso no queremos que suceda porque en todo hay leyes, hay normas que deben de cumplirse, tenemos los acuerdos 025, su reforma, y en caso de que un maestro pues no se presente con motivos justificados, en primer lugar con su no presentación tendrá una calificación de 0. Si en la segunda evaluación no se vuelve a presentar nuevamente una calificación de 0, pues y se seguirá un debido proceso y se aplicará el artículo 38 de la Ley de Carrera Docente. ¿La calificación de las pruebas será de manera automática, será manual?
Aquí no interviene ninguna persona, un lector óptico, igual que lo hizo en las pruebas de calificación de los maestros que ingresaban al magisterio de los concursos de directivos. Será el lector óptico el que califique estas pruebas, por lo tanto no habrá ninguna persona que comúnmente sí se meta mano negra en manipulación. El asunto. Así es. Doctora Aguirre, recomendaciones puntuales para que el maestro se prepare para las pruebas. Más que recomendaciones puntuales, yo pienso que es importante que los maestros tomen conciencia de que este es un proceso que, si se piensa en función del beneficio de ellos como profesionales, como personas, va a ser beneficioso. Recomendar temas puntuales significaría crear una psicosis de que este tema me van a tomar y descuido otro. Yo no me atrevería a recomendar temas. Sin embargo, yo creo que existen funciones básicas como un maestro que desconozca los conocimientos del área del lenguaje, del área de matemáticas, de ciencias, no se podría, ¿cómo puede dar clases si desconoce esos contenidos? Y como decía la doctora Jenny, efectivamente el tema de las didácticas creo que son muy importantes porque es en el día a día cómo yo puedo llegar a mis estudiantes a través de las diferentes metodologías. No necesariamente hablamos de material que el profesor debe comprar para poder dar sus clases. Yo creo que uno de los elementos rescatables de los maestros es que siempre han utilizado su creatividad, su innovación, y eso ha sido importante. Entonces, lo que ellos van a demostrar en estas pruebas de conocimientos, especialmente en el área de didáctica, es saber reconocer cuáles son aquellos elementos didácticos que son necesarios para que este proceso de enseñanza-aprendizaje sea realmente significativo con los niños, ¿no? Después de la evaluación a los maestros, ¿qué debe evaluar el ministerio? ¿Cuál es la recomendación de la universidad? Yo pienso que el ministerio debe evaluar todo el proceso como tal, cómo está la infraestructura de las instituciones educativas, cómo está la relación que existe también con la comunidad, con la familia, porque un niño que no está bien en su estado emocional, en su estado físico, falta de alimentación, obviamente no va a rendir bien. Entonces, parte del proceso que también se hizo el año anterior, hablábamos de factores asociados. Yo creo que el tema de factores asociales son fundamentales en la educación. Y obviamente el trabajo conjunto con las instancias de formación de los maestros. Las universidades, creo yo, que debemos ser actores fundamentalmente importantes, puesto que bajo nuestra responsabilidad está la formación de los futuros maestros y como también los actores, en este caso de los mismos maestros, reconocer las falencias, entrar a este proceso de capacitación que va a ser muy beneficioso y sobre todo demostrar que el trabajo en situ con niños, con jóvenes, realmente llega a una satisfacción de manera responsable y que llene y complete una satisfacción de índole personal y profesional. Recuerde que el proceso de evaluación tiene dos componentes, una evaluación interna y una evaluación externa, en la cual participan todos los componentes del proceso educativo. La participación responsable de los padres de familia, de los estudiantes, de los directivos y gestores del proceso educativo es fundamental. La responsabilidad no recae únicamente en el maestro. Gracias por acompañarnos, por su atención.